¿Escaló el conflicto? Es lo que nos preguntamos luego de observar un anuncio reciente desde Rusia, desde la Cancillería. Dicen que no se ha descartado, ojo, no se ha descartado la posibilidad de que ellos puedan desplegar misiles de alcance medio y corto en Asia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este mensaje cuando minutos después aparece John Kirby en Estados Unidos y dice, sí, nosotros autorizamos el uso de ATACMS contra Rusia? Mensajes que se van encadenando con de Le Monde también. Le Monde habló sobre una discusión entre Reino Unido y Francia para habilitar el envío de tropas a Ucrania. Señores, esto se está poniendo cada vez más crítico y complicado. Vamos a hablar de estos asuntos con un invitado de lujo, un analista internacional e historiador. Estamos hablando del señor Ariel Umpierres, a quien ya tenemos en nuestro espacio. Bienvenido a Prensa Alternativa, querido Ariel. Un placer, Enzo, saludarte y estar con los seguidores de Prensa Alternativa. Muchas gracias por eso. Y bueno, la información que aparece es realmente impactante. Lo dicen desde la Cancillería rusa. Sergei Ryabkov, que es el viceministro de Asuntos Exteriores, ha dado una alarma a la OTAN. No descarten que Rusia pueda desplegar misiles de alcance intermedio y corto en Asia. Esto como una respuesta a los Estados Unidos. Ha sido una rueda de prensa que trajo una serie de interrogantes de periodistas de muchas partes del mundo, pero la Cancillería ha sido explícita. No lo descarten. No descarten esto como una respuesta a Estados Unidos y sus sistemas tan injerencistas. ¿El efecto ATACMS? Se preguntan algunos. Probablemente sí cuando desde Estados Unidos John Kirby dice de manera muy escueta, nosotros autorizamos el uso de ATACMS contra Rusia. Sin embargo, nos quedamos pensando en este mensaje de la Cancillería. Asia es un nuevo foco, extendió finalmente la OTAN, logró su sueño de que el conflicto pueda dispararse a otras zonas del mundo. Ariel, ¿qué impresiones tienes sobre estas declaraciones y estas horas tan candentes entre un bando y el otro? Bueno, lo que había que decir ya se dijo, ya se ha dicho, se ha repetido incansablemente, y estoy hablando tanto desde el lado OTAN, llámese Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, y también del lado ruso. De un lado, dijeron a lo largo de estos casi 3 años o 2 años y medio largos de guerra, invasión, todo lo que pasó en Ucrania antes del 2022. Y yo, mira, Enzo, estoy empezando a sentir, a tener la sensación de que, sobre todo desde el lado de Estados Unidos, lo que se está buscando con esto, me parece a mí, puedo estar equivocado, no es información, pero es una impresión, y es que se le está diciendo a Rusia, bueno, lo que vamos a tratar de ir contentándote con lo que ya tienes en Ucrania. ¿Qué quiere decir con esto? El territorio que ya tienes, no cruces el Dnieper, el río ese que separa. Habrá que ver qué se hace con el acceso al Mar Negro, sobre todo en Odessa y Nikolaev, en fin, esas ciudades que están en el sur cerca del Mar Negro de Ucrania. Y hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, ¿que hay riesgo de guerra atómica? Sí, lo hemos mencionado, lo hemos hablado, tú y yo lo hemos analizado muchas veces, yo mismo en mi canal con mis invitados, pero me da la sensación que esto es demasiado repetitivo. Ya aburre, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, cuidado que va el misil, cuidado que va el otro misil, y aquel es más grande y este es más poderoso, indetectable. Todos sabemos y tenemos la certeza de que hay armas atómicas horribles, que los dos o tres grandes tienen muchas armas atómicas, que con pocas podrían destruir ciudades, matar a millones de personas y demás.
y parecen, a veces me da la sensación de que son de estos gallos de pelea que muestran las plumas y se paran y mira que yo te atacaré y yo también, y a veces hasta me da la sensación, en parte me preocupa, ya lo hemos dicho, pero me aburre un poco. Y por otro lado digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque finalmente es nuestro trabajo, ¿verdad, Enzo? Analizar, más allá de la información que hay, que está disponible, es analizar. Y yo la sensación que tengo es que de alguna manera ya estaba diseñado lo que tenía que pasar en Ucrania, es decir, que Rusia finalmente se iba a quedar con esas provincias prorrusas, lo que es el Donbass, y probablemente con el acceso al Mar Negro. Recordemos que Rusia tiene allí en Sebastopol, la ciudad, el puerto de Crimea, tiene uno de sus puertos más importantes para su flota de guerra, que es el puerto que le permite el acceso al Mediterráneo, al Pacífico y al Atlántico, o sea, un mar de aguas calientes, no es el Mar del Norte, el Báltico y demás, que está a la mitad del año, está congelado y demás. Entonces, eso ya está, y es lógico que Rusia lo recuperara, el riesgo que le representaba que la OTAN le pusiera misiles allí en Odessa o en la frontera o a pocos kilómetros, eso no, era insoportable para Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto son hipótesis que voy tirando, que voy compartiendo contigo y con quienes nos siguen. Y es que me parece que ya hay un preacuerdo en el cual lo de Ucrania se va a resolver, lo va a resolver finalmente probablemente Trump, cuando se sienten allí los representantes. Tengo entendido, esto me lo dicen en Washington, pero yo no siempre tengo buena información, que ya hay vínculos entre gente del equipo de Trump con alguien del Kremlin, donde se está hablando de esto. Bueno, el propio Zelensky salió a decir, había elecciones el año que viene, alguien dijo el mes de mayo, allí en Ucrania. El tema obviamente es Zelensky como obstáculo de todo esto, es un hombre que no puede ser el negociador futuro. Entonces, yo la sensación que tengo es que esta gente un poco, no digo que se está burlando de nosotros, y me pienso los dirigentes del Pentágono, alguien del Kremlin y demás, pero ¿qué interés tiene? Digo, ¿qué valor tiene que alguien del Kremlin, ya lo dijo el presidente, que es lo más importante, el presidente Putin, y ya lo dijo Biden y alguien del Departamento de Estado también? Y ya está, ¿qué tanto insistir con que cuidado que tengo un misil más grande y más poderoso y lo muestran? Y el misil es enorme y lo vemos que vuela y que tira fuego por todas partes y nos imaginamos que hay una enorme destrucción y siento que los ciudadanos estamos abajo mirando el misil que pasa, ¿no? Entonces, señores, pongan orden porque de todas maneras sabemos que si vuelan 2 o 3 bombas atómicas, desaparece gran parte de la población de Europa y, ¿por qué no?, del resto del planeta. ¿Que hay locos? Sin duda que hay locos. ¿Que hay descontrolados? Sí. Y están todos en Virginia, allí a los alrededores de Washington, y algunos en Bruselas, también la sede de la OTAN, porque son perritos falderos. Pero yo no quisiera, querido Enzo, agregar más, ¿cómo te diría?, más combustible a este fuego que de alguna manera les hace el juego a ellos. Lo que yo creo que hay que decirles es, basta de manipularnos, basta de tenernos siempre con acá, ¿no? Como decía mi abuela, con el Jesús en la boca, a ver en qué momento nos van a convertir esto en una gran locura. Cuando creo que ya hay algo, intuyo que ya hay algún preacuerdo, y digo entre Estados Unidos y Rusia con respecto a Ucrania, que además ninguno de los dos ya tiene interés en que eso se prolongue. En el caso de Rusia tiene otros problemas más, o otros intereses más acuciantes, y en el caso de Estados Unidos, con la nueva administración, está allí China y todo el tema comercial. Yo creo que vamos a pasar muy rápidamente, creo yo, con el correr de las semanas, de la angustia de los misiles atómicos a la angustia de las sanciones económicas, los aranceles. Ahora el amigo Trudeau allí en Canadá dice que me pareció gravísimo, ¿no? Que salió a acusar a México, al gobierno mexicano, de ser traidor, porque
en esto del acuerdo de libre comercio que tienen los 3 países de Norteamérica, porque México deja entrar productos chinos que después se cuelan en el mercado norteamericano o canadiense, que eso es una tradición. Creo que estos anglosajones nos tienen acostumbrados, mal acostumbrados, a la angustia permanente. Todos los días o cada tanto nos traen alguna ola nueva de preocupaciones y de angustia y de guerra y de enemigos y de amenazas, cuando en realidad de lo que se trata es de producir, generar valor, generar riqueza, intercambiar, que los trabajadores ganen mejor su sueldo, que vivan en mejores condiciones, en casas de mejores condiciones, en viviendas me refiero, con servicios sociales, de eso se trata. Entonces los anglosionistas nos tienen acostumbrados y a veces nosotros involuntariamente alimentamos también esa cosa de cuidado que viene la guerra, cuidado que viene de aquel que es ruso, que es chino, que es norcoreano, que es iraní, antes era Gaddafi, Saddam, siempre es lo mismo, ¿no? Cuando los enemigos los tenemos acá, ahí nomás, paseándose por las grandes ciudades occidentales. Enzo, ahora, para responder a tu pregunta muy sintéticamente, sí, es grave lo de los misiles, yo los miro, yo no soy experto, trabajé muchos años en la industria de la defensa, por eso no quiero meterme en estos temas tan técnicos, porque aprendí a respetar la parte técnica de estos equipamientos. Son muy grandes, son impresionantes, son destructivos, son asesinos, todos esos equipos, esos materiales, ¿no? Pero lo que es una lástima es que los gobiernos destinen tanto dinero a eso. Mira, para dar una comparación muy sencilla y cerrar este punto, si tú quieres, los Estados Unidos, el presupuesto del año pasado en defensa fue unos 900 mil millones de dólares destinados a la defensa. Ese monto es exactamente el de la Seguridad Social de Francia. Seguridad Social que atiende salud, pensiones, hospitales. Digo, me parece más interesante destinar más dinero a la seguridad social, a la salud, a las pensiones, a la atención de los niños, que muchos problemas tiene, sobre todo los Estados Unidos, problemas de diabetes infantil que se está convirtiendo en una epidemia, etcétera, etcétera. Entonces, mientras le sigamos haciendo eco a que cuidado que viene el malo, estos señores siguen destinando dinero a eso. Enzo. No, y me pongo a pensar, probablemente suene un poco lejano, pero hace unos minutos veía una nota sobre cómo es que Chipre aspira ahora a sumarse a la OTAN. Es una locura, tal y como tú lo dices, Ariel. No hemos dejado nosotros de informar porque claramente es importante que ustedes lo sepan, Claro, pero claro. sí es algo a mencionar también y detallar que el Oreshnik que lanzaron los rusos generó una serie de alarmas y pánico en Europa, sobre todo en los líderes, entre comillas, que salen a declarar con frecuencia. Hay que decir también que algunos representantes del gobierno ruso tratan de mostrar un grado de imponencia, ¿no? Dmitry Medvedev, por ejemplo, apela mucho a la ironía para decir, oye, ustedes dicen que el Oreshnik no es tan destructivo. Bueno, cuando aparezca el Oreshnik, cierran los ojos, se hagan como que no hay absolutamente nada y lo van a lamentar. Pero hay mucho de esto, mucha retórica, Ariel, y como tú lo mencionas también, muchas de estas narrativas sirven para decisiones que son realmente cuestionables. Por ejemplo, en París se llevó a cabo una reunión entre el primer ministro británico, el señor Starmer, con el mandatario francés, Emmanuel Macron, y según han informado hay una de manera oficial, ya sin tanto rótulo de mercenario, instructor, algo definitivo, el envío de tropas. Esta situación, ¿qué te dice a ti la intuición, Ariel? ¿Vamos a observar un escenario como este? ¿Cumplirán estos señores con enviar finalmente soldados a Ucrania para combatir contra Rusia? ¿Serán capaces París y Londres de tomar una medida como esa? Mira, primero el señor Steinmeier tendría que estar el primer ministro de Gran Bretaña, debería estar preocupado, más que nada, debe de estar más preocupado, por el hecho de que es el primer ministro más impopular de la historia moderna de Gran Bretaña. O sea, su popularidad está no en el piso, está en el sótano. Y eso que hace 3 meses que es primer ministro, no es que ya va desgastado por años.
es el primer ministro más impopular de la historia moderna de Gran Bretaña, al punto tal de que ya hay un movimiento allí ciudadano, creo, que ya ha reunido más de 1 millón de firmas pidiendo su destitución. Pero por impopular, no por lo internacional, sino por lo interno, con el problema de la vivienda, de la sanidad, de la educación, en fin, lo que los ciudadanos esperan de un gobierno que atienda las necesidades básicas del pueblo que lo ha votado. O sea que esto es un primer dato. El segundo dato es que en el caso de Rusia, tengo entendido que Rusia tiene destinados a la guerra de Ucrania más o menos unos 550.000 soldados. Y algo parecido tiene del lado ucraniano. Nunca se sabe, porque además ya no tiene más tropas, pero bueno, supongamos. Ahora, ¿quién me puede decir que 5.000, 10.000 soldados franceses o británicos van a dar vuelta a la guerra? Hay 550.000 de un lado, y que son más aguerridos, más formados, hace 3 años que están en guerra, que unos francesitos que se formaron en algún cuartel, en una caserna francesa o británica. Es ridículo, es ridículo. Yo sé que quieren hacer buena letra con los neoconservadores, esos filonazis que hay allí en Washington, y que quieren quedar bien porque Rothschild se los ha pedido, pero seamos serios, debe ser gente, es gente grande, debería tener un poco más de respeto hacia los ciudadanos. ¿Qué pueden hacer tropas francesas que no han peleado nunca? Han peleado en África, sí, ahí es fácil pelear con africanos, es fácil, yo los he visto, he vivido allí, sé cómo actúan. Pero irte a pelear con los rusos, que son, te insisto, aguerridos y entrenados y equipados, y además hace 3 años que están en el combate, o sea que tienen bastante experiencia, ¿qué podrían hacer unos miles de tropas francesas, británicas, o lo que fuera? Ahí les pasó a los suecos, fueron, no sé, creo que 30 o 40 suecos a darle a los ucranianos instrucción para el manejo de unos equipos de radares o no sé, o misiles, no sé. Los rusos se enteraron, le tiraron un misil, un bombazo y mataron a los 40 suecos. Y cayó medio gobierno de Suecia por eso, porque apenas habían entrado a la OTAN, mandaron técnicos y le decapitaron a la empresa Saab, la de los coches, SAAB, le decapitaron ya digo, a 30, 40 ingenieros, investigadores, técnicos de alto nivel. Entonces, ¿qué podrían aportar? Yo a esto no le concedo más tiempo, que lo que tratan de hacer es, y porque además me lo mencionó un familiar mío en Francia, ¿has visto que vamos a mandar tropas? Es política interna de Francia, tratar de sacar a la gente de sus preocupaciones más acuciantes y poner la cosa en otro lado, porque Macron también está por el piso de popularidad. Entonces tratan de distraer a la opinión pública. Pero a mí me parece, yo ya estoy teniendo la sensación que el tema Ucrania está llegando a su fin, lo cual no quiere decir que no sigan muriendo lamentablemente mucha gente de ambos lados, que sigan, hoy estaba viendo unas imágenes, reclutando forzosamente a hombres en Ucrania, los secuestran por la calle, las esposas, las mujeres, los hijos se oponen y se los secuestran, los meten adentro de coches y los visten de militar y los mandan al frente a pelear, en realidad a morir. El promedio es que cada nuevo combatiente dura menos de 48 horas. Es como que a ti y a mí nos lleven ahora a pelear a un lugar y dentro de 2 días ya nos hayan matado. Este Zelensky es un criminal de guerra, es un irresponsable, y con él Scholz y todos esos que además, insisto, Steinmeier en Gran Bretaña, Macron, pero Scholz en Alemania, Pedro Sánchez en España, tienen la peor popularidad. Por eso es que bueno, Scholz va a tener que llamar a elecciones ahora en febrero, pero realmente juegan con nosotros, querido Enzo. Y hay algo que me resulta muy interesante en esta historia, Ariel. Tú hablas, por ejemplo, de algo que en verdad tiene mucho sentido, esta posibilidad de que ya haya una especie de, vamos a decirle así, acuerdo, entre comillas. Ya hay diálogos probablemente que no hemos conocido sobre el tema de la guerra entre Trump y Putin. Muchos coinciden en ese punto, que
se habla y no hay algo concluyente que informarle a la opinión pública, pero de que se está conversando, se está conversando. Ahora yo me pregunto, y esto va a ser una desgracia porque va a ser un acuerdo sin Ucrania, es decir, sin que alguien con liderazgo, porque Zelensky no es un líder, tenga la información sobre cómo concluirá este asunto para Ucrania. ¿Qué piensas tú, Ariel, sobre esto? Una Ucrania, la Ucrania post-conflicto, algunos se aventuran y dicen, esta Ucrania va a terminar fragmentada, dejará de ser un Estado. Para muchos, Polonia observa con mucho interés sobre lo que puede ocurrir para cumplir sus anhelos, sus ambiciones, sus sueños de expansión. Para otros, no se puede descartar ni siquiera la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, Ucrania decida integrarse a la OTAN con la aprobación de los actuales miembros, ¿no? ¿Qué hay de Ucrania para ti, Ariel, después de toda esta barbarie, todo este infierno que se sigue viviendo hasta el momento y que parece ya estar llegando a su final, como tú mencionas? Bueno, obviamente que yo no tengo la bola de cristal. La sensación es que Ucrania como entidad va a dejar de existir tal cual. A veces las palabras, uno es prisionero de sus palabras y después esas cosas. Pero en todo caso, Rusia se va a quedar con una parte importante del territorio, cosa que no estaba previsto, por lo menos en sus planes originales. Sí, lo que tú decías, Polonia, con una parte de la Galicia, allí Rumania, eh, y será dividida, porque en realidad fue todo algo que, claro, las personas que no son historiadoras o que no le han prestado mucha atención a la historia, no ven el desarrollo histórico de la cosa. Ucrania fue un aborto de la diplomacia, surgido desde la Revolución Rusa, si querés, de la época de los zares, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo, Khrushchev, todo un proceso te diría, de confusión en la cual esos espacios que hoy llamamos países, en realidad no eran países, eran partes que pertenecían a uno, que pertenecían a otros, que tenían una población más de un tipo de etnia, por así llamarlo, y otros más por razones lingüísticas, más estaban vinculados a otro país o a otra región. Y Ucrania es eso, es una gran mezcolanza, una ensalada de culturas, de países, de nacionalidades, de idiomas, de religiones, bueno, nuevamente volverá a ser dislocada, pienso yo. Los rusos no van a abandonar, obviamente, nada de lo que controlan. Han ganado la guerra, entonces como tal van a poner las condiciones. Está bien, Trump pensará que él, porque es rubio, alto, ojos celestes y nació en New York, va a poner condiciones, pero no creo que los rusos ya se dejen poner muchas condiciones. Esto sí ha habido un cambio radical, ¿no? Ya no es el Putin de los años anteriores, que quería estar en la Unión Europea, incluso en la OTAN. Hoy ya no es ese Putin, no es ese Kremlin, no es ese mismo Medvedev. Medvedev era un atlantista fanático, él quería estar con Occidente, hoy ya no. Entonces eso cambió, la realidad ha cambiado. Y esto va a dar lugar a que, bueno, Ucrania, bueno, pagará las consecuencias, lamentablemente. Ya lo ha pagado con la cantidad de muertos, se habla de 1 millón entre muertos, desaparecidos, mutilados, una cosa espantosa. Y, y bueno, esto es, creo yo, que más allá de todo es una advertencia para los otros pueblos de la región. Pienso en Moldavia, en Georgia. Cuidado, porque cuando te subes al tren de los anglosionistas, te llevan hasta el cementerio, ¿no? Entonces hay que prestar atención. Pero bueno, los países bálticos, esos 3 loquitos que andan ahí diciendo que los rusos y los rusos lo tienen al lado. No sé, hay cosas muy alocadas. Las consecuencias, sí, yo creo que Ucrania, lamentablemente, porque ha muerto mucha gente, ¿no? Enzo. Y bueno, si hablamos de Ucrania, ¿por qué no hablar de Estados Unidos? Ariel, se hablaba mucho, y vamos a salir rápidamente del tema Europa, porque creo que es importante conversarlo contigo también. Se hablaba mucho sobre un estado de polarización en Estados Unidos, algunos hablaban de guerra civil, se habló de mucho, tú sabes.
había muchas cuestiones que se desarrollaron antes de la confirmación del triunfo de Donald Trump, que era una victoria anticipada, tú mismo lo dijiste aquí. Y bueno, yo me pregunto, ya dejando la Ucrania, pensando específicamente en Estados Unidos y sobre todo cómo arranca la era Trump, porque hay que a Rusia, lo que se ha recibido respecto a los ATACMS podría salpicarle a Trump, pero yo me pregunto, ¿Estados Unidos hacia dónde se dirige con este contexto? E importantísimo decir también, ¿no? Y hay que mencionarlo, que Donald Trump hasta el momento no se ha manifestado sobre estos acontecimientos, y es algo que llamó mucho la atención. No hubo un pronunciamiento de él, él dijo sí, que salió a llamar imbéciles a quienes tomaron la decisión de utilizar los ATACMS y permitir que Ucrania golpee en Rusia. Gente del entorno, republicanos que aún están en el Senado, pero Trump hasta el momento ha permanecido en silencio, y yo me pregunto, ¿qué le espera a Estados Unidos después de toda esta aventura llamada guerra en Ucrania? Que se cree, una vez que termine, podría ser quizás en 2025, pero ¿qué le espera a Estados Unidos después de esto, Ariel? Con un Trump que ya empieza, o ya tiene casi su estructura de poder, ¿no? Interesante la pregunta, Enzo, porque todos nos hacemos la misma pregunta. En todo caso, es cierto, Trump no habló de este caso específico, los misiles, pero sí dijo esta guerra nunca debería haber existido. Lo dijo antes de las elecciones, lo dijo a lo largo de su campaña, lo volvió a decir, Biden nos lleva a la guerra atómica, es un irresponsable. Buenos comentarios, digamos, viniendo de alguien como Trump. No es el Che Guevara, lo digo siempre. A veces la gente dice, bueno, pero entonces debería ser No, no es el Che Guevara. Trump. Pero mejor que diga eso y no que diga hay que mandar más bombas y más misiles y los voy a matar a todos. Trump va a ser su legado. Él es un neoyorquino. Su legado no está en quedar bien con los europeos o quedar bien en las Naciones Unidas. Él no respeta ninguna instancia diplomática mundial, no la respeta. Su legado está orientado a quedar bien con los Estados Unidos, con el pueblo de Estados Unidos, con las futuras generaciones de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Su legado va a estar orientado a fortalecer la economía interna, la industria norteamericana, a eso va, a generar empleo, a generar, te diría, no sé si hacer las comparaciones son siempre feas, pero como cualquier líder populista que quiere que dentro de 20 años la gente diga, "Bueno, con Trump se vivía mejor, dentro de Estados Unidos". A él no le importa que los franceses, los alemanes, los japoneses o quien sea digan qué bueno es Trump, como sí les importa a los líderes europeos. Porque como son chicos advenedizos, todos son advenedizos, salvo Trump. Trump es millonario desde que nació. Entonces él no tiene necesidad de que ¿cómo te diría? Que lo acepten en el club. Él es el dueño del club. Entonces no necesita. En cambio, Pedro Sánchez, Scholz, Macron, todos estos son hijos de clase media baja y que aspiraba a la escena internacional, a las luces internacionales. Eso Trump ya lo tiene. Él es dueño de las luces, ¿se entiende? Era dueño del certamen Miss Universo, tiene un avión propio, hizo su campaña en su propio avión, no se lo pidió a nadie, y tiene una torre en la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces, hay que entender eso porque si no, uno no entiende. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere dejar un legado dentro de los Estados Unidos. Ahí. Y por eso es que vamos a hablar este año, yo creo, mucho de este año y los próximos, por lo menos los 2 primeros años, mucho de tarifas, de guerra comercial, de guerra con China, quizás algunos movimientos militares, sí, esto no es de descartar, porque los anglosionistas lo llevan en su sangre, pero yo creo que vamos a un gobierno, por lo menos los 2 primeros años de Trump, muy agresivos desde el punto de vista comercial, va a pelearse mucho bueno, ya te digo, se empezó a pelear con México, lo Y los mandó a Trudeau aranceles, ahí. ¿no? ¿Perdón? El tema de los El tema de los aranceles, ¿no? aranceles. Y ya dijo, vamos a una guerra brava, ¿no? Aquel que no utilice el dólar en sus transacciones comerciales,
le aplicaré sanciones, no dijo sanciones, dijo aranceles del 100, del 200, del 500, del 1000%. Bueno, y los coches eléctricos, no, los van a fabricar aquí adentro, en los Estados Unidos. O sea, vamos a ver un Trump orientado a eso. Y bueno, él dice que el ejército no sirve para nada, ha dicho eso prácticamente, ¿no? Que hay que reformar todo el Pentágono, que hay que reformar el FBI, que hay que disolver el FBI, que hay que disolver la CIA. Bueno, todo eso tiene un valor simbólico, sin duda. Después veremos si lo aplica y para qué lado sale todo eso. Pero digo, yo creo que vamos a un Estados Unidos que va a dar mucho que hablar internamente, con sus repercusiones internacionales, ¿no? Eso probablemente traiga, ojalá, un poco de paz al mundo, un poco de paz al mundo. Porque sabemos que son ellos los que siempre están alentando, tirando bombas, lo cual no lo van a dejar de hacer. Pero bueno, todo esto que le ha dicho, sobre todo con el Pentágono, ya le ha dicho a su futuro secretario de Defensa que saque generales, que saque toda esa gente. Hay alguien que está pidiendo que ya los funcionarios públicos no puedan volver a trabajar en las grandes empresas, al menos por lo menos 5 años después de haber dejado su cargo en la función pública. O sea, cosas necesarias que si se hacen, bienvenido, y le aplaudamos a Trump. Yo no voto, así que no, querido Enzo. Válida la aclaración, Ariel. Oye, hemos disfrutado como siempre esta conversación, Ariel, y te pido que, como es habitual en nuestros espacios, y luego de lo que hemos conversado, nos dejes una pequeña reflexión sobre los temas que hemos tocado en este espacio, querido Ariel, para toda nuestra audiencia que te escucha ya con mucha atención. Bueno, lo más importante es que ganó el Frente Amplio en el Uruguay, la izquierda ganó en Uruguay, se sacó encima de este chiquilín, como se dice en Uruguay, este chico, hijo de papá, de la calle Pou, que llegó a presidente porque era el hijo de un expresidente, las cosas que pasan, no pasaban en Uruguay. Uruguay es una democracia bastante ejemplar en América Latina, pero bueno, todo se ha decaído un poco en la región. Pero bueno, ahora volvió un señor que creo que es de antiguo Partido Comunista. En todo caso, es un admirador de Soros y de atlantista y demás. O sea, tampoco es el Che Guevara, el señor Orsi. Pero bueno, yo me felicito y me alegro que haya ganado el Frente Amplio. Así es, más feliz es Mujica, ¿no? Está Sergio Mujica contentísimo con este triunfo, apoyó muchísimo la campaña del electo mandatario uruguayo. Un saludo para la gente que nos ve desde Uruguay también, Ariel. Como es habitual también en este programa, por favor, cuéntanos, plataforma, nuestra audiencia seguramente estará interesadísima en saberlo. Como siempre, querido Enzo, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Que se suscriban al canal, sobre todo a Prensa Alternativa. Un abrazo para EJ, para ti, Enzo, para Lorenzo y todo el equipo que trabaja arduamente y con muy buenos resultados en Prensa Alternativa. Un placer, Enzo. Muchas gracias, Ariel. Ya lo saben, Ariel Umpierres, Geopolítica Ariel Umpierres, donde usted lo puede observar ahora mismo en la pantalla, en la descripción de este video van a poder tener el acceso al enlace. Gracias, Ariel, por tu tiempo, querido público. Un placer conversar con ustedes, estar en contacto como siempre. Mi nombre es Enzo Anchante, nos estamos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.